Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Somos Los Días de Viaje, una familia nómade. Vivimos viajando en un camión de bomberos desde enero de 2022. Somos Jorgelina y Cristian y viajamos con nuestras hijas Abril y Julia. En un video anterior ya les mostramos cuáles fueron nuestras 10 razones para elegir un camión de bomberos para camperizar. Si no lo vieron, se lo dejamos acá arriba. La verdad que estamos súper contentos con el vehículo que tenemos, como motorhome, pero también queremos contarles cuáles son las 5 cuestiones, claro, que nosotros vemos que hay que tener en cuenta, ¿sí? 5 desventajas o cuestiones que queremos que sepan, ¿no? Porque no son todo ventajas siempre, así que en este video se las vamos a contar. Arrancamos. Dale. Dale. Arrancamos. ¿Listo? Desventaja número 1. Bueno, y es que lamentablemente por el peso del vehículo, que pesa más de 3.500 kilos, es necesario sí o sí contar con un carnet de conducir profesional. En nuestro país, en Argentina, este carnet requiere rendir nuevamente, si no contaban con el carnet profesional y tener uno común, rendir nuevamente un examen tanto teórico como práctico. Además, otra problemática adicional en nuestro caso fue conseguir a alguien que acompañe a Cristian a rendir, que ya tenga carnet profesional llevando el vehículo. Este carnet profesional dura solo 2 años y solo hasta los 45 años. Luego dura 1 año. Y además, otro problema, sobre todo para los viajeros que pretendemos seguir avanzando en nuestro recorrido, es que la renovación se hace únicamente de manera presencial y en el lugar donde uno tiene el domicilio. Así que en este caso, a los 2 años de haber hecho este carnet, hay que volver para renovarlo. Desventaja número 2. Bueno, esta desventaja es que el camión no venía preparado con las cuestiones de seguridad en cuanto a el cinturón y los apoyacabezas. Por lo cual tuvimos que recurrir, digamos, a conseguir esos elementos. E instalarlos. Tal cual, e instalarlos. Sí, parecía más sencillo de lo que fue, ¿no? Es como que, bueno, hay que conseguir que coincida con lo que uno necesita, instalarlo, lleva su tiempo. Y de hecho también nos sorprendió que no lo tuviera, pero se ve que los bomberos no lo necesitan. Claro. O esta unidad no lo traía, digamos. Esta unidad no lo tenía. Así que bueno, en nuestro caso por lo menos hubo que tener esas consideraciones adicionales de algo que no teníamos en mente, que implicó un cierto gasto y tiempo para poder instalarlo y cumplir y tener además las cuestiones de seguridad requeridas. Desventaja número 3. Esta desventaja es que es un vehículo 4x2, o sea, para nosotros nos hubiese gustado que sea 4x4 porque nos metemos en diferentes caminos, rutas, y hay algunos paseos donde digamos, solo es accesible a través de vehículos 4x4, como es el caso del... Hace poco tuvimos que contratar, digamos, la posibilidad de ir en un vehículo 4x4 cuando fuimos a conocer, por ejemplo, el campo de Piedra Pómez, el volcán Carachipampa, toda esa zona que está en Catamarca, que era algo que nosotros queríamos realmente conocer. Y bueno, nos encontramos que si no era en vehículo por 4 no se podía acceder. Así que bueno, para nosotros resulta una limitante en el sentido de que, bueno, o no lo podemos hacer o tenemos que terminar contratando un vehículo 4x4 para determinadas rutas y actividades. Tal cual. Por otro lado, digamos, quisimos elegir un vehículo 4x4, un camión de bomberos 4x4, pero el consumo era bastante elevado, digamos, para lo que nosotros pensábamos en nuestro presupuesto mensual durante el viaje. Pero bueno, realmente si están pensando en camperizar un vehículo y tienen ganas de hacer este tipo de rutas, es algo que deberían considerar a la hora de elegir el vehículo. Nos ha pasado, por ejemplo, en realidad nosotros somos bastante arriesgados, entonces nos olvidamos que no es 4x4. Y nos metemos. Y nos metemos. Y nos ha pasado, por ejemplo, en Tierra de Colores, que ese video lo van a ver pronto, que nos quedamos encajados. En plena subida pendiente, arcilloso, nos quedamos ahí a mitad de camino. Estaba lloviendo, el terreno era de arcilla y nos quedamos encajados en plena loma. O sea, fue una situación de mucho estrés, muy complicado. Y bueno, nada, eso es porque nosotros nos arriesgamos demasiado y nos olvidamos que no es 4x4. Por eso nos estamos autorrecordando que no lo es. Claro. Desventaja número 4. Y es que es un camión, lógicamente. Entonces es un vehículo alto y para subir y para bajar resulta un poco, quizá, nada, hay que adaptarse, llamémosle, hay que adaptarse. Yo ya me acostumbré, tenemos distintas formas de agarrarnos para subir, pero bueno, cuando viene alguien que no está habituado, dicen, ¿cómo me subo acá? ¿Cómo me bajo de acá? ¿Me tengo que tirar tipo tobogán? O sea, es algo que requiere acostumbrarse y bueno, y que uno esté
predispuesto a eso, ¿no? Claro. No es algo práctico, pero la verdad es que nosotros nos acostumbramos súper bien. Así es. Desventaja número 5. Este camión, al ser bajito, la desventaja era que tuvimos que levantarle el techo, por lo cual, digamos, al desmantelarlo completo, sacarle el tanque, sacarle las divisiones que traía para los equipos de los bomberos, todo es un trabajo adicional en realidad que no lo teníamos muy en cuenta. Sí, en realidad, como nosotros les contamos en el video donde hablamos de las ventajas o de las cosas positivas de este vehículo que elegimos, realmente nos parece que estuvo muy bueno tener el vehículo vacío para sí. poder diseñarlo y armarlo de cero a nuestro gusto. El tema es que en algún punto eso implica tiempo y trabajo. Un tiempo adicional y un trabajo adicional en realidad para desmantelarlo todo y luego volver a ponerse en campaña, digamos, para armarlo. Exactamente. Y lo otro que hubo que hacer es, bueno, subirle, el techo se subieron 40 centímetros. Sí. Porque en realidad, porque nuestra idea era entrar parados, cómodos, y que bueno, como Cristian es el más alto de la familia, tenía que entrar parado él, su medida faltaban 40 centímetros. Ahora entramos perfectamente, es algo que nosotros queríamos por comodidad. Hay muchos viajeros que lo hacen en vehículos que tienen el techo más bajito, pero bueno, no entra. Es algo también a considerar. Claro. En nuestro caso creo que fue una decisión súper acertada porque nos resulta muy, muy cómodo realmente. Sí. Y mucha gente que entra y dice, ¡ay, qué cómodo, qué espacioso! Y bueno, y creo que es por ese tema de tener levantado el techo y nos resultó súper bueno para nosotros. Tal cual. Aunque también es dinero y es tiempo y es trabajo. Así que por eso lo consideramos acá para que también lo tengan en cuenta. Muchas gracias por llegar al final de este video. Bueno, como este video, les recordamos que también hicimos un video de las 10 razones que elegimos en realidad para comprar nuestro camión de bomberos. Y también tenemos un van tour de cómo quedó nuestro camión luego de camperizarlo. Así es, les recomendamos que los vean, se los dejamos por acá. Nos parece que es algo útil. Nosotros de hecho miramos un montón de videos de este estilo cuando estábamos camperizando, porque son todas cuestiones a tener en cuenta, tanto lo positivo como lo negativo. Y bueno, esperamos en sus comentarios saber qué más quieren saber acerca del proceso de camperización de nuestro camión, que como les hemos comentado en otras oportunidades, lo hizo todo Cristian, así que bueno, tenemos todo el conocimiento metido acá de toda nuestra experiencia camperizando. Así que esperamos sus comentarios, les pedimos por favor que se suscriban, que para ustedes es un clic, es gratis y a nosotros nos ayuda mucho a crecer en el canal. Sí. Así que bueno, les agradecemos un montón y los esperamos en un próximo video. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero, es muy lindo. En esta oportunidad vamos a... No, en el video anterior, en un video anterior. Sí. En un video anterior... Me olvidé yo. Bueno, en este caso, que no es 4x4, o al revés, digamos, no es 4... es 4x2, porque la desventaja es que es 4x2. Bueno, como quieras. Bueno. Desventaja, dale. Desventaja número 3.